Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Sofía del Sordo. Actualmente asisto a la Jefatura de Diseño y Multidisciplina de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Nosotros, dentro de la jefatura, hemos estado encargados de realizar los distintos programas que se han realizado como parte de Horizontes Jalisco, primero con la convocatoria que abordó proyectos y mentorías dentro de un nuevo contexto. Y ahora, analizando las distintas aplicaciones y viendo las necesidades de las industrias creativas y culturales, pues realizamos esta serie de laboratorios para abordar todo lo que vimos que podían ser áreas de mejora. Está acompañándonos el día de hoy Sharon Lugo, de Estudio CH. Sharon es la Project Manager de Estudio CH, una agencia creativa multidisciplinar del grupo Cool Hunter MX, enfocado en desarrollar identidades marca, conceptualización, ejecución y sobre todo diseño de experiencias a través de generación de contenidos multimedia. En poco menos de 3 años han trabajado con clientes como Comex, Adidas, Reebok, Johnny Walker, Bombay, clientes con productos emergentes locales y nacionales, así como recientemente algunos clientes en Europa Central. Este taller, nombrado Manejo de Marcas en el Mundo Digital, lo va a impartir Sharon. Hace unas 2 horas estuvimos con Gustavo Castillo, también de Estudio CH, y bueno, les cedo la palabra a Sharon. Nada más me gustaría recordarles que este laboratorio es interactivo. De ser posible, les pedimos de favor que prendan sus cámaras. Muchas gracias. Gracias. Pues buenas tardes. Ya me presentó un poco, ya hubo una introducción, pero igual les voy a platicar un poquito del estudio, después un poco de mí, y si me ayudan a platicarme también un poco sobre a qué se dedican ustedes y por qué les interesó tomar este laboratorio, sería lo mejor. Bueno, les platico, Estudio CH nació como un brazo de Cool Hunter MX, Cool Hunter MX medio. Nosotros en el estudio tratamos de generar experiencias y buscamos justo esas peculiaridades de cada uno de nuestros clientes para contar historias, más allá de solo vender los productos o los servicios con los que cuentan. Estamos siempre en constante movimiento. Actualmente creo que la mayoría lo ha vivido o lo ha visto. El mundo se está moviendo muy rápido. Entonces, el estar en constante movimiento también nos hace estar presentes y estar en los tiempos correctos. Siempre buscamos proponer la creatividad inmersiva, no nada más que se vea bonito, sino también que funcione y que genere algún tipo de sentimiento en torno a lo que se genera. Nosotros en el estudio somos un estudio abierto a todo tipo de personalidades, nos gusta involucrarnos o conocer de todo tipo de trabajos, de personas, de talento, justo para estar nutriéndonos todo el tiempo y poder generar a futuro propuestas muchísimo más ricas en ese sentido. Pasando un poco a mi perfil, bueno, soy publicista y tengo diversos diplomados. He estado 3 años en los medios de comunicación digital. Revista Picnic fue con la que empecé y después llegué a Cool Hunter MX y ahí he estado. Y tengo 6 años de experiencia en el mundo de marketing y la publicidad. Empecé en una agencia de BTL cuando el BTL era el boom de esos tiempos, las experiencias de marca en los festivales, en las calles. Y he ido evolucionando conforme a eso, y también en el estudio hemos ido evolucionando conforme a eso, hasta llegar actualmente a involucrarnos muchísimo más en la parte de marketing digital, publicidad digital y todo lo que tenga que ver con campañas en canales multimedia, por así decirlo. Igual si alguien quiere decirme un poco de su perfil, a qué se dedican, por qué les interesó, por qué les interesa este laboratorio. Ok. ¿Qué tal? Mucho gusto, Sharon. Soy Jorge Tadeo.
Yo soy director artístico de Concertante, hacemos espectáculos de gran formato, comentábamos en el módulo anterior de multidisciplina, pero la artística, no la del diseño. O sea, sobre todo son espectáculos de danza, teatro, música, pero que cada quien invade, digamos, o aprende más de la disciplina de los otros. Y también estamos en plataformas digitales, eso, ahí somos prácticamente nuevos, aunque digo, tenemos muchos años con publicidad, pero por fin estamos generando contenidos exclusivamente ahorita para YouTube y para IGTV. eh, y también nos interesa mucho lo que comentaban hace rato sobre Twitch y ver cómo podemos funcionar en este lado de los en vivos, ¿no? Claro, ok, muchas gracias, Fer. A ti, gracias. ¿Alguien más que quiera? ¿No? Bueno, continuamos. Bueno, este laboratorio se llama Manejo de Marca en el Mundo Digital, como ya saben, y quiero empezar diciendo que, bueno, conocen todos el dicho de información es poder. En este sentido o en estas estrategias digitales, la información es lo más importante que van a tener. Pero es más importante el qué hacer con esa información, porque puedes tener todas las estadísticas, todos los análisis a la mano, pero si no sabes cómo manejar esa información, no vas a tener los resultados óptimos en las estrategias. Básicamente, alguien que vive en el mundo digital se convierte como en un titiritero y las marionetas son todas esas plataformas o estos análisis o esos datos que tienes a la mano. Una vez entendiendo esto, los tópicos que vamos a ver son el panorama digital en México. Es muy importante este tipo de análisis que los van nutriendo o actualizando cada 6 meses, cada año, dependiendo de las plataformas que consulten. ¿Por qué en México en específico? Porque a pesar de que la globalización te dice que el mundo digital aplica igual para todos lados, los análisis o los datos te dicen que cada país y hasta cada localidad o colonia se maneja de manera diferente. Entonces hay que empezar conociendo generalidades del país para después empezar a aterrizar a las peculiaridades de cada plataforma o de cada estrategia. Después vamos a ver un ejercicio de yo marca, cómo desarrollar una marca o cómo habla una marca en las plataformas digitales. Vamos a platicar un poco de las campañas y de la inversión, porque a pesar de que la mayoría de las plataformas digitales son gratuitas, el hecho de que tengas, o más bien de que inviertas, te generan mejores alcances y mejores resultados. Y el futuro de las redes sociales en cuanto a tendencias, que en esta ocasión va a ser del 2022, vamos a hablar también de algunas plataformas que se dedican justo al análisis de tendencias, porque podría decirse que el futuro se puede predecir, pero realmente estas plataformas te dicen o te analizan lo que va a suceder en el futuro, entonces hay un poco más de estabilidad hacia sus proyectos y hacia el dinero también en cuanto a inversión. Bueno, para los que estuvieron en el laboratorio anterior ya platicaron justo de esta parte de conectividad antes del COVID y después del COVID. Aunque ya había una tendencia hacia este lado, el COVID hizo que todo esto se estableciera de una manera muy rápida. Antes la conectividad era un tipo de lujo, lo usabas más para entretenerte, para pasar el rato. Era una interacción opcional en el sentido de que no necesariamente tenías que estar platicando todo el tiempo por WhatsApp o por videollamadas. También tenías como esa opción de tal vez no quiero ir a ver a esa persona, pero platico con él por WhatsApp. Era una variable de comunicación. Antes era una alternativa y era más como para justo entretener o cautivar a las personas que estaban teniendo contacto con las plataformas digitales. Hoy en día, y gracias a la pandemia, se volvió una necesidad
en el sentido de que probablemente si no tenías internet en tu celular o en tu computadora, en tu casa, el trabajo ya no lo ibas a poder realizar de una manera correcta. Se volvió cotidiano en el sentido de que ya es muchísimo más fácil estar pegado a una Smart TV que a una televisión, no, a un radio más bien, ¿no? La interacción ya es obligatoria en ese sentido, ya necesitas estar, como justo ahorita es el ejemplo, tomando cursos ya no en un salón, sino a través de una pantalla de computadora, de celular, de tableta. Y lo más importante, y creo que fue gracias a lo que muchos comercios, muchos servicios lograron salir adelante, es la facilidad de, a pesar de tenerte en una computadora, la facilidad de comunicación o de conexión. Se volvió una herramienta para facilitarte el pedir una comida, el pedir un medicamento, en el sentido del gobierno, un poco tarde, pero entender que a través de un QR te podía notificar el tipo de contacto que habías tenido alrededor con algunas personas que tenían o no tenían COVID. Entonces se volvió una herramienta esencial para la vida, cosa que antes se tenía un poco la tendencia, pero era más como un tipo de lujo que un tipo de herramienta para facilitar la vida. Entrando ya a datos, en esta parte van a ser muchos datos, pero igual si tienen dudas, si tienen algún tipo de incertidumbre en un dato o alguna inquietud, siéntanse libres de detenerme y preguntar, no hay ningún problema. Después del COVID, la demanda del Internet aumentó un 40%. Este aumento del 40% no se esperaba hasta dentro de 2 años. Realmente la pandemia causó muchas optimizaciones o muchos estragos, como lo quieran ver desde el punto de vista negativo o positivo, en la demanda de Internet, y lo cual hizo que muchas empresas reaccionaran a este tipo de cambios. No implementaran antes planes a futuro, sino reaccionaran, y más adelante lo vamos a ver. Pero es muy importante que si se están dedicando a este tipo de estrategias o a este tipo de campañas en donde lo digital se vuelve una parte importante de su comunicación, es muy importante que estén constantemente en actualización. Normalmente son 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año ya es demasiado, ¿no? El panorama en México va un poco de esta manera. Hasta febrero eran 128.3 millones de personas en México, de los cuales el 76% son usuarios de Internet. Esta información podría causarles un poco de conflicto porque dices, ¿por qué si en algunas secciones del país no hay dinero suficiente como para llevar alimento a la boca, por qué esas personas sí tienen acceso a Internet? Por lo mismo, se volvió algo de lujo y después de necesidad, en donde podían tener mayor alcance teniendo Internet y usándolo que no teniéndolo. Entonces, se vuelve también un elemento de sobrevivencia o de día a día, ¿no? El 84% acceden a Internet para redes sociales. Entonces, también el hecho de estar presentes en redes sociales no significa que se tenga que estar presente en todas, pero estar presente en alguna los vuelve un poco más cercanos hacia esas personas a las que se dirigen. En la parte demográfica, la mayor cantidad de personas está entre el 25 y los 34 años. Hay muchas marcas o muchos servicios que se dirigen a personas mayores o a personas menores, pero digamos que hay un tipo de línea hacia ese tipo de segmento de edades. Y la menor, más bien la que le sigue, que es del 26%, está entre los 18 y 24. Esta información también podría servirles a ustedes para saber en qué tipo de edades les conviene entrar con redes sociales. Por ejemplo, si tienen un servicio o un producto que se dirija a personas de 18 a 24,
que es una cantidad menor de porcentaje, en qué redes sociales van a estar, cuánto tiempo están en esas redes sociales, si usan esas redes sociales para interactuar, para comprar, para conocer, para informarse. Todo ese tipo de análisis también va segmentado por edades. El 51% de la población en Internet es mujer y el 49% es masculina. También esta información es importante para al momento de que aterrizan una estrategia digital, a qué personas le van a hablar, cómo les van a hablar, el tipo de persona que tienen, si es mayormente mujer, voy a hablar así, si es mayormente masculina, voy a hablar así, etc, etc, etc. Después, la parte del consumo diario de Internet, un poco teniendo las partes importantes, digo, ahí están todas, pero 3 horas 27 minutos es lo que pasan usando la televisión y el streaming, y 8 horas con 21 minutos en promedio diario para usar el Internet en general. No sé si ustedes actualmente tienen alguna medida promedio de cuánto tiempo pasan en Internet, cuánto tiempo pasan escuchando música, cuánto tiempo pasan usando televisión, pero de todas las personas encuestadas para este tipo de análisis, el 67%, o sea, más de la mitad de personas, siente que están 24 horas, los 7 días de la semana en Internet. Esto también es un dato importante porque se vuelve una zona muy peleada para mantener el contacto con los usuarios o con las personas que te interesan, en el sentido de que probablemente de esas 8 horas, 3 estén en redes sociales, 4 estén en clases o en sus correos personales. Entonces, todo este sentido o todo este análisis es importante saberlo justo para que la estrategia pueda ser lo más eficiente y optimizada posible. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. ¿No? ¿Todo bien? Súper. Luego, el consumo diario de Internet es, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, como introspección, pueda decirme cuántas cuentas activas tienen actualmente. Así haciendo un cálculo como general. Por ejemplo, yo les puedo decir que tengo mi cuenta de Instagram, tengo mi cuenta de Facebook, tengo mi cuenta de LinkedIn, tengo mi cuenta de Gmail, tengo mi cuenta de Skype, tengo mi cuenta de Zoom. Esos dos se agregaron apenas en la pandemia. Tengo mi cuenta de TikTok, tengo mi cuenta de Waze, tengo mi cuenta de Amazon Prime, tengo mi cuenta de... Entonces empieza a crecer. No sé si alguno de ustedes en algún momento dijo como de, oye, yo tengo 20 cuentas, yo tengo 15 cuentas. Yo tengo 8 cuentas de Instagram y mi personal. Ok, eso es mucho. Sí, entonces también, no sé si alguien iba a hablar, ¿no? Darse cuenta en de qué manera ustedes usan el Internet les da una pauta para también saber de qué manera los usuarios tienen este contacto con. Las aplicaciones también son muchísimas, tomando en cuenta que probablemente todos aquí tengan un Instagram activo, pero de ahí en fuera se despliegan muchísimas otras que a lo mejor no son diarias, pero sí hay una interacción en ese sentido. Entonces, en la parte de estrategias digitales, también ver hacia nosotros, no en el sentido de si yo lo uso, mi consumidor lo va a usar, pero sí como en esa apertura hacia posibles brazos que ustedes puedan detectar en sí mismos y probarlos en esos usuarios o en esos clientes que quieran captar.
En cuanto a los dispositivos en México, específicamente, el smartphone abarca el mayor número de accesos, ¿no? Actualmente la tendencia de diseños web es justo esta, generar una vista bonita o una landing page o una página web que pueda verse de manera muy eficiente en el smartphone o en los celulares, porque justo es una... si no se ve bien en ese smartphone, probablemente a los 10 segundos pierdas esa conexión con esa persona que ya había captado interés en tu marca, por así decirlo. 4.9 dispositivos por internauta. Esto también es muy importante porque las estrategias digitales no nada más tienen que ver con redes sociales, sino también con qué dispositivos vas a usar. Por ejemplo, las Smart TV también ya funcionan como un dispositivo, ya se cuentan como un dispositivo más, porque justo estas mismas van captando diferentes datos que te van llevando, o más bien, que te van acercando a información que probablemente estés interesado en. Por ejemplo, si estás muy interesado en el streaming, tu Smart TV te va a poner diferentes tipos de programas que te lleven como a ese punto, ¿no? O, por ejemplo, si ves Facebook en tu iPad, la publicidad que te va a llegar en tu iPad va a ser diferente a la que probablemente te llegue a tu smartphone, porque no haces lo mismo en tu smartphone que en tu tableta, ¿no? Entonces empiezan a haber estas diferenciaciones entre el consumo de información en diferentes dispositivos, y es por eso la importancia de conocer como este tipo de datos. Como si yo voy a generar en un futuro algún tipo de publicidad o algún tipo de anuncio en una red social, tengo que ver desde el gráfico de qué manera va a ser para que pueda visualizarse bien en la tableta o en el celular o en ambas, o etc., etc., ¿no? En la parte de los dispositivos, el smartphone es el que más se usa, de ahí sigue el laptop y la PC, las consolas de videojuego, el Smart TV, aunque ya va en aumento, y los smartwatch. Hay aplicaciones específicas para smartwatch, creo que las de hacer son las principales, pero también en ese sentido como de estar conectados con tus usuarios, no nada más pensar en el smartphone, sino abrir horizontes al momento de crear alguna aplicación que sea específicamente para smartwatch o específicamente para consolas de videojuego o este tipo de juegos o cruces, por así decirlo, que justo también optimizan el tipo de inversión que vayan a tener en generar estrategias digitales o conceptualizaciones digitales. El acceso a Internet por dispositivos, a pesar de que el smartphone es el dispositivo que más se usa, el ingreso a Internet es desde laptops o desde computadoras es el del 55%. Esto en el sentido de correos, de páginas web que se necesiten, que son más como informativas o más de venta de producto. Y otro tipo de ingresos a estos dispositivos, digo, al Internet, son justo estos dispositivos de los que hablábamos, que era el smartwatch, el Smart TV y todos esos que van justo en aumento. Y ahora aquí, las principales redes sociales, a pesar de que hay muchas que salieron o se volvieron mucho más famosas o más atractivas durante esta parte de la pandemia, hay muchos que siguen siendo los reyes de las redes sociales, de los que no necesitan estar presente a menos que la estrategia o el análisis, que lo vamos a ver más adelante, lo pida, ¿no? Pero, por ejemplo, YouTube rebasó este año a Facebook por la parte del streaming, de que la mayoría de las personas
antes de consultar Google, no sé si ustedes lo han hecho, pero en lugar de consultar Google directamente, en YouTube ponen como, ¿cómo hacer una receta de lasaña? ¿No? Entonces se van directamente a YouTube porque necesitan verlo, porque no nada más es cuestión de leerlo, sino ya ese video que te va alimentando de diferente manera, ya es otro tipo de interacción, ¿no? Facebook está en segundo lugar, ya es un poco más en el sentido, o más bien ya se está visualizando un poco más genérico Facebook, cuando antes era como tipo tratar comunidades, ahora es más abierto al público. Aunque hay una tendencia que dicta que las marcas se están volviendo más íntimas o con contenido más íntimo para sus mismos seguidores, creando grupos privados donde cierto tipo de contenido es el que está alimentando en esa plataforma, por así decirlo. Los grupos privados de WhatsApp, que también los vamos a ver un ejemplo más adelante, pero las marcas se están volviendo tan, o más bien, están queriendo estar tan en contacto con los usuarios o con las personas que se están volviendo muchísimo más apegadas a ellas. Entonces, Facebook es una red social que también es una de las reinas de las redes sociales, pero el hecho de que ustedes entren a Facebook no necesariamente tiene que ser con un perfil público al 100%, sino también como para ofrecer servicio o ofrecer un producto en específico, también pueden crear un grupo e invitar a esos mismos usuarios para que estén en ese grupo privado, por así decirlo, y estarlos nutriendo de manera muy específica para que justo esos lazos de las redes sociales se puedan generar con mucho más fuerza. Algunas marcas que entran a redes sociales de manera, bueno, más bien sin un previo análisis o conocimiento de cómo es la naturaleza de cada una de ellas, cometen el error de creer que las redes sociales son un medio más para vender. Sí y no. Las redes sociales en un principio se inventaron o se implementaron justo para eso, para interactuar con otras personas, para estar más cerca de estas personas. Entonces, cada red social tiene su naturaleza, pero hay que entender que como marca o como producto o servicio que se quiere ofrecer, se tiene que entrar de una manera sutil y no tratando de vender en todo momento. La venta en redes sociales es una consecuencia de. Entonces hay que entrar ofreciendo contenido de valor, sabiendo muy bien qué tipo, cómo yo marca voy a hablarle o de qué voy a hablar a esas personas que están interesadas en mí, y tomar en cuenta que las personas o el feedback de los mismos seguidores es muy importante, ¿no? Después WhatsApp, también considerada como red social. Facebook Messenger, en este sentido de estar nutriendo a tus consumidores de información importante e interesante para ellos de manera un poco más personalizada. Instagram y Twitter, ¿no? Aquí también señalamos LinkedIn como una red social en crecimiento, Twitch, que Jorge creo que hablabas de esta parte, y TikTok. Twitch justo en la pandemia tuvo un aumento mayor en el sentido del streaming, y justo por este tipo de plataforma en donde no es un streaming tan genérico como YouTube, sino en Twitch te puedes enfocar justo a estas partes de quiero la parte cultural, quiero la parte de videojuegos, quiero la parte como de estos tutoriales. Entonces es una red social que va en crecimiento, y es bueno que lo tomen en cuenta justo para abarcar la parte más joven de las redes sociales, que al final es quien va a continuar nutriendo justo toda esta parte del crecimiento de las redes sociales. TikTok pues ya es una red social que afamada, que no sé si han visto sus comerciales ya hasta en televisión, no sé si algunas personas han visto esta parte de TikTok en televisión,
pero apuestan justo por un contenido de entretenimiento. Entonces, también en esa parte, dependiendo del servicio, del producto, de la marca que sean, tienen que identificar la red social a la que se pueden integrar para no estar hablando de probablemente venta de muebles en TikTok. Es como de, o sea, sí, me quieres vender muebles, pero creo que TikTok no es la plataforma para vender exactamente, sino más bien para dar a conocer cómo haces tus procesos de creación, probablemente para datos de la misma marca en el sentido de las pieles, los materiales, cosas así, y ciertos tipos de ejemplos de ese estilo. Hasta aquí no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Sí, Sharon, a mí me gustaría si nos pudieras platicar un poquito de cuáles son esos perfiles vinculados a las redes sociales. Por ejemplo, me queda claro que Facebook ya se usa por una generación de gente, no sé, de 40 años para arriba, y que Instagram de repente abandonó los jóvenes Facebook y se fueron más bien hacia Instagram. ¿Cómo contactas o cómo hablas con esos perfiles? ¿Qué es lo más claro? Realmente todos los perfiles de edad existen en todas las plataformas. Más bien es saber el tipo de contenido que vas a ofrecer para justo atraer a ese tipo de edad. Sí, probablemente exista, por ejemplo, Instagram tendrá un rango de edad entre los 25 a los 30, más o menos. TikTok se vuelve un poco más joven, ¿no? Por ejemplo, TikTok están desde los 15 años hasta los 21, extendiendo un poco, ¿no? Pero si te das cuenta, TikTok también entraron muchas personas mayores, muchos doctores a dar consejos de nutrición, muchos ginecólogos también hay muchísimos actualmente dando consejos de justo como de cuidado personal. Entonces, digamos que es un 50-50. El contenido que vas a ofrecer debe ser lo suficientemente claro para que ese usuario que quieras atraer contacte contigo y una selección de varias o una, pero ahorita lo vemos más adelante, red social en las que tu análisis te pueda decir, ese perfil más joven está en TikTok, pero mi perfil joven no es de ver tutoriales, sino es más de ver imágenes fijas. Entonces está en Instagram. Sí, es como un juego. Literal, eres como el titiritero y vas tú moviendo tus lazos para que se vaya moviendo la información y vayas contactando con las personas que te interesan. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿No? Súper. Continuamos entonces. Usos de tecnología. El 47% ya está usando algún comando por voz. Siri, OK Google, Alexa, todo este tipo de interacción ha ido en aumento. La información, no todos saben esto, pero la información que te da Siri y la información que te da Google cuando buscas tecleando va a ser diferente. Porque cada que vas nutriendo este tipo de plataformas, lo que va haciendo es segmentando la información de acuerdo a los intereses que tú tengas. Se va volviendo inteligente conforme tú la vas nutriendo. No sé si han visto una serie de Netflix que trata justo de las redes sociales. Sí es un poco así, pero no tan, más bien tú decides qué tan inteligente se va a volver tu red social o el dispositivo que vayas o estés utilizando, ¿no? Todo esto en teoría es para facilitarte y para hacerte más ligera la cotidianidad, por así decirlo, ¿no? Hay malos usos, que sí está bien, pero depende
de cada uno de los usuarios o de cada persona o de cada marca también, qué tan adecuado moralmente o éticamente van a suceder las cosas, ¿no? El 46% usan el bloqueador de anuncios. Esto también es muy importante. No sé si, bueno, más bien probablemente la mayoría de ustedes en algún momento haya quitado un ad de Google, haya bloqueado las cookies para que no les salieran publicidad, haya bloqueado cualquier tipo de interacción en el sentido de que les quisieran vender un producto, o todos estos pop-ups son de que les salen en páginas web son tan invasivos que los bloquean en automático, ¿no? Entonces, también es un indicador importante, porque al momento de pautar no nada más necesitas pautar o invertir en un anuncio en el que nada más sea invasivo y no te genere ningún tipo de sentimiento, ni de información, ni sea útil para ti, ¿no? Entonces, también esa parte hay que irla trabajando conforme vas avanzando en la estrategia y en la implementación de las campañas digitales. El 44% solicita servicios de transporte. Uber, Rappi, bueno, más bien Rappi no, pero Didi, Bit, todas esas plataformas se vuelven importantes en el sentido de el usuario y la usabilidad de las plataformas digitales, ¿no? Justo hablando otra vez de que tienes que facilitar de alguna manera o tienes que volverte valorado dentro de las redes sociales. Que si bien se dice que si no tienes presencia digital no existes, sí, pero tu presencia digital debe de ser óptima, porque si no, de todos modos no existes. Entre toda la cantidad de información que hay, entre todos los anuncios que te llegan, entre tus mismos amigos que quieres estar en contacto con ellos, saber qué hacen, todo eso, si no te vuelves relevante para tu usuario en específico, no para toda la gama que hay en Internet, de todos modos no existes. Entonces, justo por eso la inversión, si no existes o si no eres relevante, se vuelve un gasto en lugar de una inversión que te genere algún tipo de resultados positivos, ¿no? Y continuando un poco con esto, que no sé si alcancen a ver ahí. El ranking de las páginas web en México, recuerden que seguimos con el panorama en México, como punto número, bueno, más bien como la número 1 está Google. La 2 es YouTube, la 3 es Facebook. Después van a ver algunos sitios web de adultos, que esto también es muy importante. No necesariamente porque necesiten estar publicándose en esas páginas, pero sí para que conozcan el tipo de usuarios que hay en Internet, ¿no? Hasta el número 16 está Amazon, que es una plataforma que ha ido en crecimiento y sobre todo en estos últimos meses, lo vamos a ver más adelante. Pero justo este tipo de información son los que podrían darles más detalles para el tipo de inversión que vayan a tener en las estrategias digitales. Es muy importante entender que mientras más detalle tengan del tipo de persona que quieren atraer o a los que les quieren hablar, van a ahorrarse más dinero. En lo digital, no por tener 1 millón de pesos afuera van a tener los resultados esperados. Y además hay diferentes objetivos, pero mientras más puntuales, más específicos, más detallados y más minuciosos sean en escoger este tipo de públicos o segmentar mejor, tener mejores gráficos, mejores videos y este tipo de definición en cuanto a la campaña, van a ahorrarse muchísimo más dinero o va a hacer que su dinero resulte en mejor, por así decirlo, ¿no? Ahora, en esta parte de Yo Marca, vamos a ir definiendo o vamos a ir desarrollando cómo se genera una marca en el mundo digital,
¿no? Aquí igual los que quieran participar y externar su participación o los que lo quieran hacer nada más internamente, pero les voy a ir explicando y vamos a ir dando algunos ejemplos para que igual, muy a grandes rasgos, pero ustedes en su tiempo vayan desarrollando puntualmente su marca, ¿no? No sé si de lo anterior tengan alguna duda, comentario. Sé que es un poco tedioso lo de las métricas, pero de verdad la información que tengan y la sepan usar va a ser muchísimo más fácil, tanto para ustedes si liderean algún equipo de digital o para sus propias marcas personales que contraten a alguien y que no les quiera ver la cara, ¿no? En cierto sentido. Bueno, continuamos. Yo marca. Deben de desarrollar o definir diferentes características, ¿no? Por ejemplo, ¿quién soy yo como arquetipo? Ahorita los vamos a ver, pero ¿quién soy yo como marca? Soy un héroe, soy un bufón en el sentido de que busco divertir a las personas. En la parte de audiencia es a quien me dirijo, ¿no? Esto es muy importante también porque no te puedes dirigir a todo mundo aunque quieras. Siempre debe de haber un específico y probablemente permear alrededor, ¿no? ¿Cómo me comunico? El lenguaje y tono que vas a usar. Por ejemplo, Netflix creo que es una plataforma en Twitter, una marca que supo definir bien esta parte y entonces la interacción que tiene Netflix en Twitter es asombrosa, por así decirlo, ¿no? Porque conoce bien su público, conoce bien el lenguaje que debe usar y el tono con el que lo debe de usar, ¿no? ¿Y para qué me comunico? Siempre en el sentido de generar contenido de valor, debes de tener un propósito como marca, no nada más vender, ¿no? ¿Para qué me comunico? Para vender, no. O sea, me comunico, por ejemplo, un hospital para informar que el bienestar es lo más importante y como cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, estos son los 4 pilares que deben de tener muy en mente para poder desarrollar una marca en lo digital. Probablemente si ya tienen una marca consolidada de antes, solo haya que detallar este tipo de cosas para que justo puedan entrar a digital de una manera muchísimo más orgánica, por así decirlo, y no les cueste tanto trabajo tomando 3 meses en descubrir, ay, no, es que si digo groserías no me pelan, pero si digo chistes sí me pelan, pero entonces si tienen algo más establecido es muchísimo más fácil. Ahora, los arquetipos, justo como los decía, estos son arquetipos muy cuadrados que les pueden servir de base para generar toda la conceptualización de quiénes son como marca. Por ejemplo, si eres del arquetipo gobernante, debes de tener una postura de control, de que todo está bien, de que todo está estable, de que tú tienes el control de todo, de que no hay ningún hilo suelto, ¿no? Por ejemplo, si eres de la parte del arquetipo sabio o tu marca es de este arquetipo, consideras que es de este arquetipo, debes de tener contenidos que te hagan pensar o entender al usuario, ¿no? Si eres de la parte mago, por ejemplo, este tipo de poderes que tienes para crear cosas, para generar otro tipo de obras, cosas así, ¿no? La parte de el inocente, por ejemplo, la seguridad, ¿no? No sé si en esta parte tengan algún tipo de duda o me quieran ir compartiendo también, por ejemplo, de su marca o de su proyecto, de su producto, qué tipo de arquetipo podrían ser y ya les voy diciendo. Sí, yo me perdí un poco con lo del sabio, lo sentí como que era en sentido inverso, como lo explicaste. No, o sea, la parte de sabio es, debes de transmitir que entiendes, ¿no? Por Ok. ejemplo, sí, como en la parte de entender tanto
hablando en temas filosóficos, entender la vida, ¿no? Y entonces yo entiendo la vida y doy consejos para que tú también puedas entender la vida como yo la entiendo. Es más o menos ese tipo de ejemplo. Ok. ¿No? ¿Nadie? ¿Pudieras dar algunos ejemplos, Sharon, así como algunas marcas que tengan esos arquetipos? Sí, por ejemplo, los seguros en general deben de ser cuidadores, ¿no? Y entonces dar este servicio de que yo como seguro cuido de tu vida porque tengo un seguro pero eso ya es el extra, ¿no? Cuido de tu vida o me preocupa el bienestar de tu familia, entonces te ofrezco este servicio de seguros de casas, ¿no? Entonces, son ese tipo de ejemplos y ese tipo de cruces que tienen que hacer. No necesariamente tienen que caer en uno, pero sí uno tiene que ser su pilar, ¿no? Eso también es muy importante, porque si no definen uno como pilar, van a empezar a hacer una revoltura y entonces la comunicación se vuelve rara, inentendible, ¿no? Entonces, si no lo entiende el usuario o tu cliente o tu seguidor, se pierde y bye, ¿no? Ya esa unión ya la deshiciste. Sharon, por ejemplo, una agencia de diseño gráfico o el servicio de diseño gráfico, ¿en qué arquetipo estaría? Podría ser, bueno, el más fácil es creador, pero podrías, en la parte de comunicación en redes sociales, podrías hacer un cruce entre creador y explorador, ¿no? Porque justo son como, podría ser valores del mismo estudio los que podrías cruzar. También podría ser, dependiendo del tipo de clientes o usuarios que quieras jalar en diferentes redes sociales, podrías hacer alguna mezcla, como por ejemplo, sabio también podría ser en ese sentido. Si por ejemplo, en LinkedIn, si necesitas jalar empresas, si necesitas atraer a, no sé, líderes de proyecto que necesiten algún tipo de apoyo de diseño, también podrías generar ese tipo de comunicación. Gracias. A ti. Y el propósito. El propósito tiene que ver con lo que el mundo necesita, lo que le apasiona a los usuarios y lo que hacemos en el sentido de la marca bien, muy bien. Por ejemplo, Comex. Lo que el mundo necesita en México es que se embellezcan los espacios, ¿no? Generar una estética muchísimo más linda de las paredes, de las calles, de las fachadas de las casas, de tu misma casa. Eso es lo que el mundo necesita. Lo que nos apasiona es el color en todos lados, ¿no? En las paredes, los murales, crear entornos bonitos con el color. Lo que hacemos muy bien es pintura. Entonces, el propósito de Comex es embellecer los espacios y justo lo tienen en su eslogan. Entonces, encontrar ese propósito dentro de tu marca o dentro de tu servicio es muchísimo, muy importante para el momento de comunicar en copies o comunicar en textos lo que necesita, lo que quieres transmitir, ¿no? Sí, dime, Jorge. Digo, ustedes que trabajan con Comex, a lo mejor les interesa este dato. El maestro Raúl Anguiano, que aquí hay un museo del ayuntamiento en Guadalajara, cerca de la glorieta de Chapultepec, bueno, pues fue un pintor y escultor muy, muy famoso, y su hermano Armando, pues no fue tan famoso, pero también era un pintor muy serio. Y al final, eran ya mayores, yo los conocí ya mayores, al final de su vida, Armando Anguiano pintaba con Comex. Y nosotros en una cosa así como, a ver maestro, ¿qué pasó? Se nos fue por otro lado, ya para no compraba ya pinturas propias para hacer gran arte, sino no, con Comex quedan excelentes. Y todos sus cuadros los hacía con Comex, digo, nomás como dato.
Sí, bueno, independientemente de eso, las pinturas son de buena calidad y yo creo que también por eso fue la decisión de pintar con cómics. Pero justo dentro de este propósito, como les decía anteriormente, su propósito no debe de ser quiero vender más, porque pues si no sería como de, ay, sí, voy a vender pintura y ese es mi propósito y lo voy a lograr. Tal vez como objetivo comercial esté bien, pero dentro de la estrategia de redes sociales, pues tiene que tratarse de otra manera, ¿no? Entonces, estos tres pilares, por así decirlo, para generar el propósito les va a facilitar muchísimo la comunicación de los mensajes en las redes sociales o en el mundo digital, ¿no? No sé si alguien me quiera compartir si ya tiene o ahorita lo está sacando apenas el propósito de su servicio, su producto, su marca. Si me ayudan, igual les puedo ayudar también si tienen. Ajá. Nosotros en Concertante, se llama nuestra marca Concertante Visión Integral del Arte, lo que buscamos es compartir determinados conocimientos artísticos que le permitan a la gente poder tener un ojo muchísimo más crítico o muchísimo más sensible a lo que se les ofrece en el mercado, ¿no? Ok. Entonces sería lo que el mundo necesita es una visión más amplia de la... ¿Me puedes repetir la última parte? O sea, una visión más especializada. Por ejemplo, hago un ejemplo exacto. No sé, traen aquí el ballet de Monte Carlo, que es una compañía muy famosa, pero al llegar a Guadalajara te traen el único espectáculo de esa compañía de ballet que no sirve, un lago de los cisnes de muy baja calidad, en lugar de que te traigan lo que sí hace esa compañía con otro nivel, ¿no? Pero el público aquí es muy de Guadalajara, de espejitos, pues, entonces, bravo, ya tuvimos al ballet de Monte Carlo. Sí, pero te tomaron el pelo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que buscamos es dar esa serie de códigos para que el público pueda detectar lo que realmente los pueda nutrir en un nivel más alto artístico, ¿no? Ok, entonces lo que tú detectaste justo que necesita el mundo o en específico esa localidad es apreciar más Uh -huh. la cultura artística, ¿no? Entonces ese podría ser tu tópico. Lo que el mundo necesita es apreciar el mundo artístico, bueno, la cultura, ¿no? Lo que les apasiona a ustedes sería justo esto, como transmitir el por qué deben de tener una apreciación muchísimo más puntual de este tipo de cultura y lo que hacen ustedes muy bien, ¿qué sería? Atraer esto. Exacto, lo que hacemos es, diversas manifestaciones artísticas con propuestas diferentes o materiales de análisis para lograr esto, ¿no? Ok, entonces lo que ustedes hacen muy bien es generar conexiones Es, para que las personas eh, sepan apreciar a estas otras personas, por así decirlo, personas en general, ¿no? Eso es lo que hacen muy bien. Entonces, tu propósito sería justo ese, a través de tus redes sociales, conectar el por qué esto está bonito a estas personas que están interesadas en, ¿no? exacto. ¿Ok? Entonces, a partir de eso podrías generar los mensajes que quieres comunicar en torno a las redes sociales. Ok. O sea, los enseñamos a separar los gatos de las liebres. Sí, podría ser. Karen, creo que tú levantaste la mano. Sí, yo también quiero compartir mi propósito. Yo tengo un proyecto de arte urbano y ahorita lo que comentaba el compañero Jorge, más que hacer que la gente entienda que es bien, o sea, que entienda o que elija lo que a mí me gusta, es
con mi proyecto, proporcionarle todas las herramientas gráficas y visuales que hay en la calle, tanto las bonitas como las feas, las legales, las ilegales, ¿no? Lo que es arte urbano, lo que es graffiti, lo que es street art, lo que es post-graffiti. Proporcionarle todas las herramientas, yo soy el medio comunicador para que la gente conozca y reconozca lo que hay en la calle y ellos mismos, o sea, vayan viendo a través de lo que es su propio entorno por qué está ahí. O sea, creo que ese es mi propósito, compartir todas las herramientas para que la gente lo conozca, lo reconozca y lo pueda identificar, ¿no? Ah, eso es graffiti. Ah, ok, el graffiti proviene de un grupo, de un sector de la sociedad contracultural. Perfecto. Ah, esto es arte urbano, esto es así, así, ¿no? Porque sí tenía razón un comentario que hizo Jorge. En Guadalajara somos excesivamente figurativos respecto a la apreciación del arte y la cultura, lo que, no porque nos hayan traído una obra mal del Lago de los Cisnes, sino porque en realidad no es un estilo de cultura al que estemos acostumbrados, sino simplemente la forma de apreciación es totalmente diferente. Bueno, eso en base a mi experiencia yo lo veo de esa forma. Y pues lo que yo he hecho con mi proyecto, que es un proyecto totalmente digital, es de compartir todo el arte urbano, graffiti, post-graffiti que hay en la calle, es eso, darle a la gente la herramienta, esto es lo que existe por esto, lo hace esta persona, que no solamente lo hace en calle, también tiene otras aplicaciones, y existe en la ciudad y es parte de nosotros. Entonces ya depende de ti si haces un coraje si lo ves o qué, ¿no? O sea, creo que es darle como las herramientas para que puedan decidir, más no imponer, o sea, comunicarle. Creo que ese es parte de mi propósito, generar las herramientas adecuadas, o sea, darle a la gente las herramientas visuales adecuadas. Yo soy el medio comunicador para que puedan ir diferenciando poco a poco esto, ¿no? Y pues en mi proyecto lo he visto, o sea, perdón por el ruido, aplica a todo el mundo, o sea, el graffiti, el arte urbano y el arte es universal, todo lo podemos leer en todo el mundo, entonces creo que esa es la parte en la que puedo decir que se puede aportar con mi propósito a lo que el mundo necesita, ¿no? Porque la gente rechaza lo que desconoce y eso es algo súper importante en cuanto a la cultura y es algo que yo comunico fielmente y todos los días respecto al arte urbano, ¿no? Creo que va por ahí la parte del propósito. Y me apasiona, como pueden ver. Sí, creo que lo tienes muy, muy claro, Karen. Lo que tú eres o el propósito que tú tienes es informar a la gente y abrir a esa parte del diálogo, ¿no? Creo que en tu caso en específico, el diálogo y la retroalimentación también en ese sentido se vuelve muy importante para que justo puedas seguir brindando contenido de valor hacia esos seguidores que ya tienes y hacia futuros seguidores que sí te vean como un medio o una plataforma, por así decirlo, de información en el sentido de quiero conocer de qué se trata la cultura o el arte urbano o en este específico de Jalisco, ¿no? Entonces creo que eso es, eso lo tienes muy bien identificado como lo que haces bien, muy bien, ¿no? Y justo esta parte de informar lo que el mundo necesita y lo que te apasiona es eso, ¿no? En general. Como dato importante, creo que lo que generen en redes sociales, tanto como producto como servicio, les debe de apasionar mucho, porque si no se vuelve muy tedioso, ¿no? Entonces también ustedes involúcrense en ese refresh de conocer más del servicio, trabajen en una agencia o trabajen por independiente, conocer más del servicio, no necesariamente del mundo digital, pero sí del mundo en general, que es lo que les va a permitir nutrir el mundo digital, ¿no? Sí, Jorge. Sí, me parece maravilloso, Karen, ¿eh? Se siente muy, muy sólido todo. Yo en ningún momento estoy en contra, al contrario, me encanta todo lo que sean manifestaciones artísticas. Creo que aquí lo que pasa, digo, pasa en el mundo, pero en Guadalajara es muy concreto que hay una cierta perversidad en determinados perfiles. Por ejemplo, cuando estábamos en Mural, me tocó ser concejal de cultura un par de administraciones,
yo peleaba mucho, por ejemplo, Canal 4, ¿no? O sea, oye, si tú ves simplemente el noticiero de la mañana del 4, te estás dando cuenta que ellos están obrando en contra absoluta de cualquier intento que puedas hacer de arte. Cuando se van a meter a distribuir algo de pintura, pues es porque hay un interés concreto con los parientes del dueño, qué sé yo, ¿no? Pero, pero el problema es cuando ya se quieren meter como promotores de gran arte, véase las superinstituciones pues que se dedican a eso, y entonces tendrían las mismas oportunidades de darte espectáculos de gran calidad, incluso vestir todo esto. Ahora, bueno, incluso ya casi ni se está haciendo, pero nos tocó estar con ISPA, con lo que se llama una asociación internacional de artes escénicas, que hizo un congreso muy, muy grande de la cultura UDG hace un año, antes de la pandemia, y te das cuenta que pues sí tienes una serie de programadores especializados en teoría, pero es como cuando viene aquí el Bolshoi, pues para acabar. Entonces vas a ver el Bolshoi, pero te mandaron la quinta compañía del Bolshoi, porque la primera no viene, la primera está presentándose en Londres y haciendo los negociazos del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o ahorita están sacando, por ejemplo, un proyecto de una ópera por la inauguración de la FIL, Madame Butterfly, y se ve muy bonito, pero el mensaje que es muy triste es, oye, pero ahí hay algo que no es ópera, o sea, la vistieron como con 1000 elementos y lo único que no está es la ópera, pero todo el mundo la está viendo y dice, ah, ya, me gusta la ópera, ¿no? Ese tipo de cosas, pues digo, es muy complejo pues para hablarlo muy rápido, pero se me hace genial que apoyen y que aporten a todas las manifestaciones culturales, ¿no? Sí, creo que de los dos el propósito de informar para ciertas cosas en específico está muy claro, está bueno. Hay espacio para todos, para todo tipo de información, pero es muy importante que mientras más real, fiel y fidedigna sea la información que dan, muchísimo más fácil es justo llegar a los objetivos, ¿no? Entonces está bueno esa parte. Lenguaje y tono, que es uno de los pilares, básicamente es, si fuera una persona, tu marca, tu proyecto, tu servicio, ¿cómo hablaría? ¿Qué diría? ¿Qué no diría? Eso también es muy importante. ¿Qué edad tendría? Para la parte de si es aspiracional, pues tendría que ser un poco mayor. Si es un poco de servicios de abogacía o cosas así, tiene que ser muchísimo más formal el tono. ¿Cómo vestiría en el sentido más como para branding? ¿De qué colores usarías? ¿Qué tipo de formas también usarías, ¿no? Dentro de esa comunicación? Y cómo la percibirán. Esto en el sentido de los usuarios. Como es que quiero que me perciban como una marca, persona muy fresca, muy actualizada. Podemos meter un poco los arquetipos que soy una marca o una persona sabia y generar todo este tipo de definiciones para que al momento de hacer sus contenidos o sus parrillas, que ya es algo muy específico, más puntuales, puedan darle justo check a todos o a la mayoría sin que falte, más bien sin que se salga de la línea, ¿no? El que no dirían es muy importante porque no siempre te tienes que subir a todas las tendencias que existen en las redes sociales, ¿no? Justo en el laboratorio anterior hablaban de Maradona. Fue un boom, una noticia mundial, pero si no tienes que estar presente en ese tema, no lo hagas, porque los usuarios, aunque no les veas la cara, tienen muy presente qué tipo de contenido generas. Y si de repente generas algo que no les hace sentido, puedes llegar hasta perder su confianza, ¿no? Por esa parte de, pues es que, o sea, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver con lo que yo sigo. Y muchas marcas han hecho cosas que no deben. Por ejemplo, uno muy famoso fue el de sneakers en Twitter, que su community manager lo creyó gracioso, la parte de generar ese contenido, pero realmente no tenía por qué haberse subido a esa tendencia,
¿no? Entonces, es muy importante el qué no diría su marca, su persona, su servicio, porque no necesitan estar siempre hablando de todo lo que sucede en el mundo y todos los trending topics y todo lo que, los hashtags y todo en general, ¿no? Aquí no sé si tengan duda o algo, ¿sí? ¿No? Súper. La audiencia, esto también es muy importante. Como publicistas también creemos que si nos gusta a nosotros, le va a gustar a la otra persona, ¿no? No es así. Cada cabeza es un mundo y cada cabeza tiene entendimientos diferentes y gustos diferentes. Entonces, lo que se genera aquí en las audiencias y en el mundo digital en específico es el acercamiento o la aproximación mínima para saber qué le gustaría escuchar a esa persona en ese momento en específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, debes de valorar de tu audiencia cuáles son sus inquietudes y cuáles son sus barreras, ¿no? Para que en esa parte no las fomentes más o no le pongas esas mismas barreras, ¿no? ¿Quién es? Las actitudes, sentimientos y comportamientos que tiene tu audiencia. Por ejemplo, si tu audiencia tiene actitudes muchísimo más sociales en el sentido de asistir a marchas, de estar informada sobre conferencias en torno a cambio climático y cosas así, eso lo debes de estar informado porque también por ahí puedes generar contenidos de valor, ¿no? Sentimientos en el sentido de qué les hace felices, qué los pone tristes, toda esta información la necesitan justo para dirigirse de una manera correcta y lo más orgánica posible a su audiencia, ¿no? Los comportamientos que tienen, si interactúan, si no interactúan, el tipo de contenido que también consumen, porque en las campañas digitales probablemente te quieran, bueno, para los que trabajan o para como pymes, te quieran decir, es que te vamos a generar 1000 comentarios y 10,000 likes y no sé qué, pero si tu audiencia no interactúa, es como de, pues nunca vas a llegar a ese tipo de cosas. Entonces, tu objetivo tiene que ser diferente, ¿no? La parte de competencia es muy importante, tanto para campañas digitales como para campañas tradicionales. Debes conocer el mercado, debes conocer qué hay allá afuera, qué te hace diferente, tanto emergentes como ya consolidados, ¿no? En el mundo digital no hay empresas, por ejemplo, Coca-Cola y el mezcal que hace tu vecina tienen el mismo poder dentro de las redes digitales, ¿no? Es algo muy homologado, es algo muy libre, muy abierto a todas las personas, ¿no? Entonces, no por ser una empresa, estudio, restaurante pequeño, quieras decir, es que pues yo para qué estoy ahí, ve, Coca-Cola está ahí. No. Coca-Cola está ahí y podrás tener otro tipo de intereses, pero tú, si ese es tu interés o ahí está tu audiencia, ahí debes de estar, ¿no? Y puedes empezar poco a poco también. Los influenciadores, o a grandes rasgos los influencers, ¿no? Pero los influenciadores son qué tipo de entretenimiento es para tu audiencia, la publicidad que consume o que acepta tu audiencia y el tipo de influenciador boca a boca que tienen, ¿no? También esto es muy importante para que sepas que probablemente si no, o más bien si ya tienes súper bien identificada la audiencia a la que vas a ir directamente, el boca a boca también funciona en el sentido de, ok, aquí dice que esta persona sigue a futbolistas, entonces también por ese lado, en ciertas campañas más grandes, puedes tener presencia con ese futbolista para que sea como una indirecta hacia tu usuario original, ¿no? El consumidor del futuro. Hay algunas plataformas, WGSN es una de ellas. Cada año saca tendencias de 2 años hacia adelante
este año se les adelantó la tendencia por el COVID, ¿no? Pero también en la parte de audiencia hay públicos un poco generales en el sentido psicológico, si así lo quieren ver, ¿no? Por ejemplo, detectaron que durante los siguientes 2 años va a haber sentimientos de optimismo radical, sociedad desincronizada, resiliencia equitativa y miedo. El optimismo radical, pues lo dice ahí en su título, es una sensación de estar o querer estar siempre alegre y sí se puede y vamos adelante y radical. O sea, sí se acaba de caer la pared de mi casa, pero no importa, yo sigo, ¿no? Ese tipo de sentimiento. La sociedad desincronizada básicamente habla que la sociedad está haciendo lo mismo que hacía antes, pero en diferentes tiempos, ¿no? Y creo que lo vemos todo en general. Un ejemplo muy burdo podría ser la parte de la oficina. Todos están trabajando exactamente igual que como trabajaban antes, o sea, en formato de primero leo mis correos o primero desayuno o cosas así, pero en diferentes tiempos, ¿no? La parte de resiliencia equitativa habla justo como de esta tolerancia hacia todos y hacia una empatía muchísimo más marcada. Y el miedo, ¿no? Que parte básicamente de la inestabilidad de no saber qué va a suceder mañana o en unos meses, que antes sí se tenía esa estabilidad o se creía tener, ¿no? Entonces, de esos sentimientos que están arriba nacen ciertos grupos marcados, que son los nuevos optimistas, los comunitarios y los estabilizadores. ¿De qué sirven estas tendencias? Justo para que vayan mapeando el tipo de comunicación o el tipo de mensajes o contenidos o hasta servicios que puedan llegar a ofrecer más adelante, ¿no? Servicios o productos. Por ejemplo, los nuevos optimistas van de la generación Z a los baby boomers. Se entiende muy bien porque son optimistas, porque ya pasaron por un buen de cosas anteriormente que ahora ya pueden decir, pues no está tan mal, vamos a seguir adelante, ¿no? Es un segmento muchísimo más, bueno, no muchísimo más grande, pero mayor, ya con la cabeza un poco más enfocada. Los comunitarios son todas estas personas que buscan un sentido como de empatía o de ayudar al de al lado o de comprar en mercados chiquitos. Los nuevos comunitarios son los que empiezan a generar mercados hiperlocales de manera muchísimo más enfocada, ¿no? Los mercados que tienen en su colonia, las tienditas, como todos esos servicios que tienen de manera local, son muy importantes para ellos, justo para volver, o más bien para implementar este crecimiento de manera muy local. Y los estabilizadores, que son las personas que sí o sí buscan una estabilidad en todo. No me quiero estresar, no quiero que haya barreras para hacer algo, si se me complica algo, la verdad prefiero no hacerlo. Entonces, este otro tipo de personalidad es quienes van a estar liderando las tendencias del 2021 y 2022, ¿no? Para que también lo tengan en mente. Aquí hay un ejemplo como de acciones en cada uno de los perfiles. Por ejemplo, en los estabilizadores, justo, los procesos de compra para este tipo de personas tienen que ser súper fáciles. Nada de que primero PayPal y luego ingresa la tarjeta y luego bla, 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 y luego. Eso no, así para nada. Y los espacios que brinden, sean físicos o digitales en cuanto a comunicación, deben de ser lo más amigables posibles. Cero estrés, cero noticias que los pongan con los pelos de punta, que les dé ansiedad. Ese tipo de comunicación o de espacio debe ser lo más neutral posible, lo más tranquilo posible y ofreciendo esa seguridad de que en ese espacio, en esa página, en ese contenido en específico, van a estar lo más tranquilos y estables emocionalmente posible, ¿no? No necesariamente todos tienen que atacar todos. Parte de la estrategia es identificar bien en cuál podría estar cada servicio, ¿no?
El comunitario, pues es esta parte como sostenibilidad, tiendas muy específicas pero locales, webs dedicadas o páginas web o contenidos o colaboraciones dedicadas justo a esta unión de personalidades que tengan los mismos objetivos. Por ejemplo, aquí en comunitarios me suena mucho el propósito que tenía Jorge y Karen, ¿no? Esta parte de generar vínculos para que empiecen esa generar vínculos para que empiece este crecimiento como de comunidades en sus diferentes rubros. Identificar plataformas que también con las que ustedes puedan colaborar, ¿no? El mundo digital es, pues, fácil en el sentido de uniones, no necesitas estar en el mismo espacio, en la misma habitación para generar ese tipo de conexiones. Entonces, a los comunitarios les interesa mucho esta parte, ¿no? De los cruces entre personas. Los nuevos optimistas, pues, son personas ya mayores que ya tienen muy en la mente el tipo de procesos o muy establecidos el tipo de procesos que hacen diariamente, ¿no? Entonces, para ellos el hecho de que les simplifiquen la vida va a estar bien. No como los de sentimiento estable, sino más bien como de, ok, Uber Eats, Uber, Amazon, como ese tipo de cosas en las que les facilite la conexión con el exterior, o la conexión con las cosas que necesiten en ese momento como para la parte de entretenimiento o de pasar el rato. Para ellos va a estar genial, para los nuevos optimistas, ¿no? No sé si de estos perfiles tengan alguna duda en cuanto a cómo aplicarlos o cómo verlos o cosas así. ¿No? Súper. Ahora, ¿qué pasa cuando conocemos nuestra voz? O sea, cuando el perfil de yo marca lo tenemos súper bien establecido y sabemos que sí, que no, cómo moverse, qué mostrar, ¿no? Un ejemplo es Comex en la parte de Instagram. Anteriormente creo que ya lo vi en el laboratorio, pero Comex vende color como tal. Bueno, en redes sociales vende color como tal, no vende pintura. Entonces, al momento de conocer ese tipo de propósito y ese tipo de tono y cómo quieren que lo perciban en las plataformas o en el medio digital, vuelve muchísimo más fácil la ejecución de contenido, ¿no? Independientemente de la estrategia digital en cuanto a audiencia, en cuanto a pauta, que vamos a ver más adelante, vuelve muchísimo más fácil la generación de contenido. Por ejemplo, sabemos que siempre debe estar presente el manejo de color, que siempre debe estar presente las festividades patrias, porque Comex, a pesar de que ya es propiedad de una empresa extranjera, sigue teniendo los valores del mexicano, sigue implementando talentos mexicanos, sigue fomentando como esta cultura en torno a lo colorido que podría ser México. Se vuelve muchísimo más fácil generar cualquier tipo de cosas, ¿no? Otro ejemplo es Netflix en cuanto a tono, forma, lenguaje, de qué es lo que quieren decir principalmente para Latinoamérica. Como les mencionaba al principio, las redes sociales o el mundo digital es sí global, pero no por eso deben de ser generales o genéricos al momento de comunicar algo, ¿no? México es un país totalmente peculiar en todo sentido y Latinoamérica en general tiene otro tipo de motivadores. Por ejemplo, Netflix Latinoamérica, la mayor interacción que tienen es de mexicanos, a pesar de que permea a toda Latinoamérica. Entonces, ese es un dato importante. En este caso, Netflix le dio la bienvenida a una plataforma que se podría considerar su competencia, Disney Plus, de una manera muy Netflix, muy de tío Netflix, ¿no? Él sabe que es el tío aquí en Latinoamérica o en México. Entonces, le da la bienvenida a Disney Plus con algunos insights de las películas de Disney. Y Disney, al ser una plataforma muchísimo más gringa, muchísimo más formal, da estos pequeños guiños de no publicar, ¿no? O sea, como que no debe publicar eso, da unas pequeñas
pequeñas notas como dejar de usar este recurso por un tiempo, porque normalmente no lo va a hacer, y ahí lo deja muy claro, ¿no? Esta es la primera vez que lo voy a hacer y probablemente la última que lo voy a hacer porque no va conmigo este tipo de comunicación, simplemente en el sentido de soy aquí en una red social una persona, voy a contestarte, pero de ahí afuera no vuelvo a usar este recurso, ¿no? Entonces ese es un ejemplo también muy, muy bueno. Aunque después vuelve ya con los mensajes en la segunda serie, ¿no? Cuando hablan de, Es bueno, correcto. vamos a ir a la tercera temporada y entonces ya entra en ese juego Disney de, bueno, por cierto, pues sí, ¿cuándo me vas a presentar la quinta de Cobra Kai, no? Es correcto, sí. Y si se dan cuenta, ese tweet generó muchísimas interacciones y muchísimos retweets y seguramente muchísimos follows para Disney Plus. Pero justo genera este tipo de interacción en donde sí, ustedes también pueden interactuar con otras marcas porque las otras marcas están presentes y nadie en lo digital se libra de ningún tipo de comentario. Entonces, si ustedes tienen una página de su empresa y son seguidores de algún otro tipo de empresa, aunque sea su competencia, pero les pueden generar algún tipo de interacción, va a ser positivo en el sentido de que si lo hacen de buena manera, ¿no? Para criticar, pues no, mejor evítenlo. Pero si hacen este tipo de conversaciones, puede generar interacción positiva, ¿no? Y, por ejemplo, mi hijo es el editor musical, el jefe de Cobra Kai, desde la primera temporada, pero a nosotros nos parece como un mundo pues de él totalmente específico, entonces para nada lo jalamos como para nuestras publicaciones, ¿no? Bueno, tú allá y nosotros acá y se acabó, ¿no? Sí, Ya pero por no, o sea, podrían existir momentos en donde funcione este tipo de unidad, justo como comentábamos anteriormente, el tipo comunitario que justo le interesan ver ese tipo de interacciones, como de, ok, tú no, si quieres presentarte como una marca muchísimo más alejada de las personas, está bien, no hay ningún problema. Pero si tu interés es justo generar estas conexiones y generar esta información entre las personas, podría ser como de, ok, esta persona tiene criterio porque conoce de todo y me está diciendo que esto es bueno también y que esto probablemente también es bueno, ¿no? Entonces se pueden generar ese tipo de cruces, por así decirlo, ¿no? Y también pueden evaluarlos. Otra cosa que tiene el mundo digital es que todo, absolutamente todo es medible, cuantificable y analizable, ¿no? Entonces, mientras mientras mejor información tengas de todo este tipo de cosas, mejores resultados vas a tener. Este es otro ejemplo y este es muy específico como de el lenguaje y la forma. Malvestida es un medio digital que se enfoca mucho a las problemáticas o a las inquietudes de las mujeres, ¿no? Ellos tienen muy bien identificado cuál es el propósito y el propósito es justo esta parte de empoderamiento femenino, por así decirlo, pero a través de la información, a través del entendimiento, porque también generan posteos en donde te dicen, no importa si hoy te sientes súper fachosa, hoy es tu día y disfrútalo, ¿no? Por ejemplo. O no importa si hoy quieres salir súper, súper arreglada, así como sea te ves muy bien, tú adelante, ¿no? Entonces, este video lo hicieron el día de lo del cáncer de mama en el mes. Entonces generaron un video de exploración o de cómo autoexplorarte, pero con cuerpos de mujeres reales, ¿no? No sé si conocen, pero en Instagram y en general en todas las redes sociales, si hay algún tipo de contenido sexual o que incite a este tipo de cosas, lo bajan luego, ¿no? Entonces, lo que creemos es que en esta parte se hizo de una manera tan bien que no hubo ningún tipo de reclamo de ninguna persona como para que lo detectaran como un video ofensivo, ¿no?
porque realmente no era ofensivo, te enseñaba cómo autoexplorarte de una manera muy natural, y así lo detectaron todos, tanto por el copy como por el visual, que sin problema pudo seguir adelante, ¿no? Entonces, ese es el pro de tener o de conocer también tu marca y cómo quieres hablar y qué quieres decir, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no conocemos nuestra voz? Igual, si aquí conocen algún otro, por favor, siéntanse libre de decirlo, pero este es el más actual, por así decirlo, y el que más relevancia tiene. Samsung sacó a través de TikTok un tipo de publicidad para dar a conocer su celular que se abre, y lo hizo de una pésima manera. Entendemos que TikTok es una red social en donde se pueden hacer bromas, es una red social para jóvenes, por así decirlo, para chavos, en donde probablemente algunas cosas que los mayores lo tomamos como ofensa, ellos lo tomen como una broma tranquila, ¿no? Pero este en específico fue tan mal hecho, mal planeado, mal aplicado, que todo mundo lo criticó. Está un señor ya mayor abajo de las escaleras, una chava está subiendo las escaleras, y lo que hace es que en la pantalla del lado izquierdo tiene la foto que tomó, y del lado derecho la cámara que está activa actualmente. De esa manera quisieron sacar su publicidad totalmente negativa. Rechazo tras rechazo, cómo puede ser en esta época, que el acoso femenino y cosas así. Entonces es Samsung, uno, porque estás en TikTok, ¿no? Es como de, ¿a quién o qué quieres vender en TikTok? ¿Quieres vender que tus celulares pueden tomarse como uso o como mal uso? Pues te salió, ¿no? Pero primero es preguntarse por qué. Dos, ¿por qué usar a este influencer o esa actividad en específico, ¿no? O sea, básicamente todo mal en esa publicación o en esa pauta, por así decirlo, porque no conocen su marca o no supieron interpretar cómo es su marca en redes sociales, ¿no? No sé si alguno tenga algún ejemplo en la cabeza o alguna duda de algún ejemplo en la cabeza, cosas así. Si no, seguimos. Campañas de inversión. A la mayoría de las personas les da miedo invertir en redes sociales, pero ese miedo parte de un probable desconocimiento hacia esas mismas plataformas. Es entendible porque los mismos que se dedican o nos dedicamos a esta parte van cambiando siempre, siempre, siempre. Pero hay algunas cosas que ya están muy establecidas y de las cuales les voy a hablar aquí, ¿no? Un dato importante es que el 61% de las compras en línea provienen de la publicidad que les sale. No sé si actualmente ustedes hayan detectado la compra de algún artículo o algún servicio a través de una publicidad. Si no, estoy segura que esa publicidad fue muy bien implementada porque ni cuentas se dieron. Y si sí, pues básicamente responde a este porcentaje, ¿no? El panorama de e-commerce después del COVID. El e-commerce es una plataforma que tiene cada página web, o puede ser nada más el e-commerce, en donde venden directamente los productos. Por ejemplo, Amazon Prime tiene un e-commerce. Algunas páginas web de los productos de muebles tienen e-commerce. Walmart tiene e-commerce. Comex tiene e-commerce, que son todas estas pestañitas en donde probablemente venga un icono de carrito, en donde entras y te despliega todos los productos, precio, y ya puedes comprar, ¿no? Ese es un e-commerce. El 69% de los compradores en línea son de clase media. Este es un dato importante. Si la mayoría de las personas que compra o consume en un e-commerce son de clase media, tienen que también verificar costos y verificar qué tipo de productos van a vender por ahí, porque pues, si venden un mueble o un servicio de 80,000 pesos, probablemente no se los vayan a comprar ahí, sino tienen que encontrar otro canal de venta, ¿no? Este e-commerce es un canal de venta que funciona
para personas que venden algún servicio o algún producto en específico principalmente. Y el 60% del crecimiento acelerado corresponde a un crecimiento que se tenía previsto más bien dentro de 2 años. Esto es básicamente por el COVID, ¿no? Pero también es importante que se tenga en mente si tienen algún tipo de producto, que si está en e-commerce es más fácil que generen un plus a las ventas que solamente en la parte física, ¿no? Hay plataformas, por ejemplo, Instagram, que ya tienen sus tiendas en específico. Entonces, también eso se podría considerar como una extensión de un e-commerce para facilitar y volver más práctica el acercamiento de tu producto a tu usuario o consumidor, ¿no? El 73% compra del panorama digital, compra en línea. Es altísimo, altísimo. Anteriormente en México se previó que no se tuviera tanto consumo en Internet por lo de las tarjetas, porque la inseguridad, las clonaciones, todo eso. Hoy en día el 73% compra en línea, ¿no? Es altísimo. El 89% busca en línea servicios o productos y el 91% de ellos visitan alguna tienda en línea. Aunque no compren, todos están visitando tiendas en línea. Y el 44% compra a través de móvil y el 40% a través de PC. Esto les da nada más un dato como mi e-commerce va a ser visible muy bien para móvil y para PC podría estar nada más como galería. O al revés, también dependiendo de ustedes, ¿no? Amazon es la segunda plataforma, Mercado Libre es la primera. Entonces, si tienen algún tipo de producto, libros, muebles, cualquier tipo de producto que sea vendible, Mercado Libre podría ser la primera opción en el sentido de mayor conversión, por así decirlo. Amazon la segunda, porque pues es un poco más segura. Y Walmart nada más es como, bueno, más bien si alguien tiene algún tipo de producto que se venda en supermercados, Walmart en el sentido de e-commerce es la mejor opción. Google Ads. Aquí este tema es un poco más complicado, pero básicamente es Google Ads funciona como un tipo de subasta, ¿no? Depende de la oferta y de la demanda. Aquí hay que, de preferencia, hay que tener una persona que les ayude a monitorear casi diariamente este tipo de inversiones porque son muy cambiantes. Entonces, por ejemplo, la oferta es los medios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto están hablando los medios de Maradona? ¿O qué tanto están hablando los medios del COVID? ¿Qué tanto están hablando los medios de algún tema en específico que Google lo convierte en palabras clave? Y la demanda es en el sentido de cuántas personas están comprando en específico esta palabra clave. Mientras más demanda haya de una palabra, más cara se vuelve. Entonces, si empiezan a generar anuncios en Google con palabras muy demandadas, su costo va a ser altísimo y probablemente los clics vayan a ser mínimos en el sentido de optimización, de que realmente generen un clic porque quieran informarse de ustedes. Entonces, por ejemplo, si quieren vender, un ejemplo burdo es, si quieren vender persianas o quieren anunciar persianas en Google Ads, persianas va a estar carísimo, ¿no? Entonces, que sea su última opción porque la gente normalmente busca persianas, ¿no? Empiecen a buscar otro tipo de palabras enfocándose en cómo también ustedes buscarían. Persianas para ventanas grandes. Entonces, su palabra clave puede ser ventanas grandes. Y entonces, probablemente no van a aparecer en el tope, pero sí como anuncio en los siguientes opciones. El costo por clic puede variar. Este es un dato general, pero el costo por clic puede variar desde 50 centavos hasta 1,500 pesos, ¿no? Los costos por clics más caros probablemente los vayan a tener las empresas más grandes porque tienen dinero para invertirse, pero no quiere decir que ellos lo estén haciendo bien y ustedes no. Simplemente es otro tipo de estrategia y otro tipo de selección. Se puede empezar
con 100 pesitos, se puede empezar con 2,000, se puede empezar con 5,000, dependiendo de sus alcances y también dependiendo de lo que quieran hacer, ¿no? Porque hay anuncios de texto, hay anuncios de imagen, hay anuncios de compra. Por ejemplo, no sé si alguna vez han buscado algún producto y les sale en las primeras líneas imágenes y comprar, imagen y botón de comprar, imagen, ese tipo también de anuncios en Google también es posible. No sé si aquí existe alguna duda, algo que quieran, ¿no? Pues platicábamos hace ratito en el laboratorio anterior que a mí me impresionó que, por ejemplo, en mi televisión, de repente en el display donde está lo que se supone que yo configuré o con mi selección de lo que voy a ver, aparece el canal de Disney automáticamente ya, ¿no? Y dices, bueno, ¿y en qué momento se metieron a tu aparato y te lo pusieron ahí? Ni sin ningún aviso, ¿no? Sí, ahí no es tanto Google, ahí más bien es que tú cada que buscas diferentes cosas, tu mismo dispositivo o Smart TV, por así decirlo, va generando recabación de datos. Y entonces el resultado de esa recabación de datos arroja que probablemente eso que te está apareciendo a ti sea de tu interés. Y si le das clic, pues ya es de tu interés, entonces van recabando ese tipo de datos. Entonces, es un juego como de dar y recibir, en el sentido de yo le doy mi información a esta red social porque voy a recibir una optimización para cuando la vuelva a usar, ¿no? Entonces, es ese tipo de juegos. Google Ads funciona así, pero en las plataformas de Google, nada más, ¿no? La red de búsqueda, pues es básicamente justo cómo aparecen los anuncios, que es lo que les decía. Hay muchos tipos de anuncios. El más fácil es este, ¿no? El de texto. Aparece aquí anuncio, aparece en la parte de abajo un pequeño extracto, un pequeño copy que te describe qué es de qué habla esa página web. Y abajo el tipo de, podría ser espacios que tiene tu misma plataforma que estás anunciando, o algunos call to action como de llama, compra, ver más, cosas así, ¿no? La orientación de anuncios, que es lo que les decía, mientras más específico, la inversión puede ser menor y los resultados pueden ser mejores. La orientación por público es básicamente datos demográficos, afinidad y mercado. Es decir, si tú eres un restaurante que se localiza en la Escandón, ¿para qué quieres que en tu call to action de ven reserva le salga la publicidad a alguien que vive en Monterrey, ¿no? Eso en específico es, ok, no va a ser para colonias aledañas al Escandón y le voy a poner un call to action a reserva. Si tu objetivo es que genere llegar a mayor número de gente porque estás informando que acabas de abrir en ese espacio en específico, probablemente sí lo puedes abrir a otros estados con afinidad a visitar lugares turísticos o visitar comidas regionales, como cosas así, ¿no? Dependiendo de la afinidad. La intención personalizada es justo esto que hablábamos de palabras clave y palabras negativas, en donde tú puedes poner como palabra clave. Bueno, les voy a contar un ejemplo de que me contaron hace mucho, pero una empresa que se dedicaba a buscar secretarias o asistentes personales, su palabra clave era secretarias y asistentes personales porque a eso se dedicaban. No tenían palabras negativas, entonces conforme fue avanzando la campaña se fueron dando cuenta que las personas que buscaban videos triple X buscaban secretarias. Entonces, era como pues no, o sea, yo no me interesa que esas personas estén viendo mi anuncio. Me está costando, o sea, estoy gastando en ellos porque pues, no me van a generar nada. Entonces, palabras negativas empezaron a poner como oficinas, o empezaron a poner videos de adultos, empezaron a poner ese tipo de palabras negativas para ir perfeccionando el anuncio y que no le saliera a todo mundo, y mucho menos a esas personas que están buscando
videos pues, pornográficos, ¿no? Por así decirlo. Públicos similares y remarketing son todas estas personas que están alrededor de tu público objetivo que probablemente también tendrían interés en tu publicación simplemente porque son afines al mismo público objetivo. Y el remarketing es que todas las personas que una vez que ya entraron a tu página web o a otra página web en específico, puedas seguir teniendo contacto mandándoles más información. Funciona como un newsletter, pero un poco más abierto a Google, no tanto de necesito tu correo para, ¿no? Orientación por dispositivo, pues es básicamente que si tu anuncio quieres que salga en computadora y en tu celular, o nada más en la computadora, o nada más en la tableta, o nada más en las pantallas de televisión, ¿no? Y orientación por contenido es básicamente todo lo que tenga que ver con los temas en los que tratas. ¿Qué temas toca tu servicio, tu página web en específico? Las palabras claves del contenido, que esto tiene que ver más con SEO, que son cosas ya muy, muy puntuales. La expansión en display para la búsqueda son todos estos tipo pop-ups que te salen, o el mismo YouTube, que la verdad en lo personal YouTube, la publicidad dentro de YouTube es muy molesta, a menos que realmente genere algún tipo de contenido de valor. Yo no recomiendo que lo hagan a menos que necesiten generar muchísimo alcance, ¿no? Porque también es un poco invasivo. Las métricas importantes para las personas que estén haciendo como este tipo de dinámicas o para las personas que estén contratando a este tipo de servicios son las impresiones, los clics y el click to rate, que básicamente es el porcentaje óptimo o saludable que que debe de tener por industria. Por ejemplo, no es lo mismo que la industria del metal, por así decirlo, tiene un click-to-rate del 3%. La industria del cine tiene un click-to-rate del 2%, sano. Entonces, este tipo de niveles son los que tienen que ver de acuerdo a su campaña, que es cuáles son los niveles más óptimos, ¿no? Los clics es el número de usuarios que cliquearon, ¿no? Y cada que cliquean te cobran. Si les sale el anuncio y no dan clic, no te cobran, entonces no hay ningún problema. Si te cliquean, te cobran, y ya que te cliqueen, tu web también necesita estar en óptimas condiciones para que no se salgan y nada más sea un gasto, sino sí se lleven algo. Y las impresiones, el número de veces que fue mostrado tu anuncio. Estos tres datos deben de entregártelos sí o sí, o debes de entregarlos sí o sí, para que realmente pueda haber ya después una evaluación buena u óptima, ¿no? Por así decirlo. Y aquí nada más una recomendación de cómo generar objetivos para las campañas de pauta o para las campañas de Google Ads en específico. El objetivo se llama objetivo SMART, que es, este objetivo debe ser específico, medible, alcanzable, realista, relevante y limitado en el tiempo. Con este objetivo, básicamente no van a desperdiciar su dinero, sino va a ser algo muchísimo más óptimo. Un ejemplo de redacción o de cómo ustedes podrían redactar para que lo tengan muchísimo más claro es aumentar las ventas en un 20%, es específico, en los próximos 12 meses, que es limitado en el tiempo, ofreciendo nuevos productos a cliente, relevante y existentes, y aumentar las ventas, ¿no? Entonces, aumentar las ventas, como todo este tipo de especificaciones lo pueden meter en estas tablitas, que es el objetivo SMART, para que se den una guía en el momento de pautar, no en contenidos orgánicos. Y ya como para cerrar esta parte, las tendencias en cuanto a contenidos digitales son 3. Estas también estas y otras tendencias las pueden encontrar en WGCN. La verdad es una plataforma muy buena para visualizar a grandes rasgos lo que viene y en lo que deben de tener
en cuenta para cualquier tipo de comunicación digital. Una de ellas es que las estrategias de video para potenciar tu marca están aumentando, ¿no? Publicar contenido que sea visible en los celulares, o sea, en el sentido vertical, es muchísimo más aceptable para todos los usuarios que si publicas contenido en Instagram TV de manera pues, horizontal, pues es raro, ¿no? Subtitular tu video es como, te da mayor alcance en el sentido de que las redes digitales no nada más las ven mexicanos de mexicanos, también te pueden ver de otro país, entonces subtitularlo solo te abre el alcance. Stories en redes sociales con tu marca es básicamente tratar de generar comunidad con tus seguidores para que si ellos generan algún tipo de contenido en donde te etiqueten, también lo puedas compartir, porque básicamente te están alimentando y algunos de manera gratuita, otros pagados, pero te están alimentando y es como un tipo de círculo virtuoso que puedes generar ahí y te puede generar muchísimo más alcance a otro tipo de públicos que no tenías pensado, ¿no? Los anuncios personalizados, ¿qué plataforma dijiste? WGSN. Si quieren, ahorita, exacto. Ahorita les paso los links por el chat. Y los anuncios personalizados, básicamente es justo este conocimiento de los usuarios para que puedan tener mayor conexión con ellos o generar mayores lazos con ellos. El cross-sell y upsell, esto en la parte de servicios o de producto en específico, no tanto como de un mensaje, es cuando, por ejemplo, en redes sociales de McDonald's te dicen que están vendiendo una hamburguesa, pero aparte en la compra de esa hamburguesa te dan unas papas y un refresco, es un cross-sell. Y el upsell es cuando esa hamburguesa por 5 pesos más te dan 3 carnes. Entonces, esa es más o menos la diferencia en cuanto, eso va dirigido nada más a cuando venden productos, ¿no? Ese tipo de contenidos en redes sociales están generando más valor, ¿no? Y la segmentación del usuario por ubicación, hoy en día es lo que probablemente más vaya a salvar a restaurantes y a personas, bueno, más bien a comercios locales porque Google, Waze y todas estas plataformas que generan mapeo de las localidades, bueno, sí, mapeo básicamente, también tienen su parte de publicidad y cuando pasas cerca te puede salir un pop-up o cuando lo estás usando te puede salir una descripción. No todos lo están aprovechando, pero si tienes algún tipo de comercio físico podría ser una muy buena herramienta para que puedas seguir adelante, ¿no? Y los últimos 3 tendencias, por así decirlo, es en cuanto a contenido y en cuanto a comunicación, es la sencillez importa. No saturen de información a sus usuarios. No son los únicos en las redes sociales. Entonces, amigos, familiares, empresas, productos que les gustan, todos están en redes sociales y en lugar de sentirse cómodos en las redes sociales, ya algunas personas, incluyéndome a mí, de repente ya es como, ya, no quiero ver nada porque ya estoy saturada de información. Y son muy específicas las cuentas que de repente regreso a ver porque tienen contenido de valor, justamente, porque son más contemplativos o porque me sirven de algo para el día a día o para la oficina, cosas así, ¿no? El streaming en directo también es una herramienta que se está usando mucho gracias al COVID, pero ya era una tendencia en crecimiento. Hoy en día el streaming en diferentes plataformas y de diferentes maneras también funcionan. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una idea en donde si las obras de teatro ya están siendo vía streaming, ¿por qué no hacer una obra de teatro interactiva, no? Si ya tienes a tu público ahí cautivo y ya están en el interés de,
pues hacerla interactiva en el sentido de que probablemente al final haya una sesión de preguntas y respuestas con el director o con algún actor, ya está ahí. Y los límites en digital son muy, muy, muy pues, difusos, ¿no? Entonces, probablemente pueda ser así y algún tipo de plusvalía que te haga quedarte en ese lugar, no nada más ver como si estuvieras viendo la televisión, que es totalmente diferente un streaming a un programa de televisión. Y la evolución bajo demanda en el sentido de que las plataformas o en las plataformas debes ofrecer también lo que te están pidiendo. Si aparte de estar comunicando tu mensaje, detectas que tu mismo usuario o el mismo público o el mismo mercado está pidiendo otro tipo o está teniendo otro tipo de necesidad y te lo está pidiendo, entra y ve evolucionando con ellos, ¿no? No hay ningún problema en ese sentido. Y básicamente esas son las 3 tendencias para que se puedan considerar a futuro en sus estrategias digitales. Pero como conclusión, la parte de análisis de datos y la parte aburrida les va a servir para ejecutar bien una estrategia, ejecutar bien sus caminos, no malgastar su dinero y que si contratan o subcontratan a alguna agencia o alguna persona, también sepan cuidar su dinero en esa parte, ¿no? Porque luego hay personas que creen saber y de repente como que no, y nada más hay un malgastadero de dinero. Entonces, digamos que este laboratorio les puede servir como para todas esas partes, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Oye, Sharon, gracias a ti. La pregunta sería, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre las palabras clave y los hashtags? O sea, ¿cómo funcionarían unos y otros? Las palabras clave son para Google únicamente, o sea, en el sentido de pautas son para Google. Hay otras palabras clave que se integran en algunos textos de blogs o de medios de comunicación para que al momento de buscar de manera orgánica puedan salir más arriba. Esta otra estrategia como de palabras clave dentro de notas de blog se llama SEO. Ajá. Pero únicamente son usadas en esos dos formatos, por así decirlo. Los hashtags son un tipo de palabras de búsqueda, pero funcionan más para puntualmente las redes sociales. Por ejemplo, si pones un hashtag de Mexico City en tu fotografía en Instagram, cuando busquen en esa red social Mexico City, va a salir tu fotografía. También hay un tipo de estrategia de hashtags de redes sociales porque esas son gratuitas, es más bien orgánica esa estrategia, pero también mientras más popular sea tu hashtag, probablemente aparezcas menos, porque pues ya está muy establecido. Mientras más medio nuevo sea, es más probable que salgas más arriba en la búsqueda en esas redes sociales. No sé si alguien más tenga una pregunta. Súper. Pues listo, Sofía. Muchas gracias a todos y muchas gracias por estar, por el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos, Sharon. Y bueno, pues además de agradecerte, también los invitamos a los próximos laboratorios. Justo el día de mañana, también a las 10 y a las 12, tendremos 2 laboratorios por Cool Hunter MX, la empresa hermana madre de Estudios CH. Y también tendremos distintos laboratorios sobre herramientas digitales para streaming la próxima semana. Y bueno, cualquier otra cosa, nosotros pues seguimos en contacto con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos.